Hola, en este video hablaremos sobre la política de dividendos correspondiente a la unidad 3 de la materia Administración Financiera 3, en el cual se abordarán los siguientes temas: las consideraciones metodológicas, la política de dividendos como fuentes de financiamiento, dividendos en efectivo y dividendos en no efectivo o en acciones. Consideraciones metodológicas. El pago de los dividendos empezó con el pago de dividendos de liquidación, al financiarse las empresas navieras y distribuirse los ingresos de las ventas de mercancías y activos entre los poseedores de derechos. Los dividendos se han convertido en una fuente de información muy valiosa para los inversionistas, en indicativos de rentabilidad de la empresa y a su vez dan la garantía de la confianza que tiene el Consejo Administrativo sobre el futuro de la sociedad. Para entender mejor es necesario saber qué es un dividendo, pues un dividendo es la parte del beneficio distribuible que una sociedad paga a sus socios por cada acción de la que sean propietarios. Las aportaciones realizadas a una sociedad son traducidas en acciones. Las aportaciones de capital pueden ser de dos formas: una por medio de aportaciones capitalistas, que son aquellas que se realizan en efectivo, bienes, muebles e inmuebles, títulos o derechos. Por otro lado están las aportaciones en industria. Estas son aportaciones que hace el socio a través de su trabajo en las actividades que lleva a cabo la sociedad. Realizar una aportación a una sociedad se realiza con la espera de obtener dividendos, los cuales se producen con la existencia de utilidades en la sociedad como producto de la actividad económica. Cabe destacar que no basta el hecho de que la sociedad produzca utilidad, sino que sea decretado el reparto de dividendos por la Asamblea General. La Ley General de Sociedades Mercantiles es aquella que regula el reparto de dividendos de las empresas mexicanas. Da facultad a las Asambleas Generales para adoptar los acuerdos pertinentes respecto a la forma, temporalidad y destino que han de tener los dividendos. Los dividendos se repartirán de acuerdo al tipo de socio que se refiera en el artículo 16 de la Ley General de Sociedades Mercantiles. Determina la forma a distribuir. En ella menciona que para los socios capitalistas la distribución de las utilidades se dará de acuerdo a su participación en el capital, mientras que los socios industriales se realizarán un reparto de la mitad de las ganancias generadas por la sociedad. Si existieran más de dos socios industriales, dicha mitad se distribuirá en partes iguales entre los socios de carácter industrial. Importancia de la política de dividendos. En la actualidad, las grandes empresas estructuran políticas de dividendos con el fin de dar continuidad a la sociedad, brindando una salud financiera adecuada y a su vez retribuir de manera adecuada la inversión realizada por sus accionistas. Se debe aclarar que la política de dividendos corresponde a ser aprobada por la Junta General de Accionistas de la empresa en concordancia en su estatus social y a la Ley General de Sociedades. La política de dividendos se establece tomando en cuenta los beneficios que conlleva el retener las utilidades y la distribución de estas a través de dividendos. Tiene su importancia en la estructura financiera y valor de la empresa, determinando su fortaleza o debilidad financiera. Tiene sus implicaciones en decisiones financieras, derivado que para el pago de dividendos se debe financiar de alguna manera, ya sea obtener un financiamiento a través de un endeudamiento o con la ampliación de capital. La política de dividendos conlleva dos decisiones: la distribución de dividendos y el autofinanciamiento, los cuales son elementos fundamentales para las decisiones de inversión. El autofinanciamiento conlleva que los recursos retenidos deberán ser aprovechados para la operación óptima de las empresas y el aprovechamiento de oportunidades de negocios rentables. Se puede decir que el autofinanciamiento beneficia maximizando el valor de la empresa. Teorías sobre las políticas de dividendos. La política de dividendos ha sido objeto de análisis, lo cual ha generado una serie de teorías en los últimos años. El hecho de generar estas teorías es con el fin de debatir hasta qué punto las políticas de dividendos afectan el costo de las acciones y de la empresa. Dentro de las teorías principales de la política de dividendos se encuentra la teoría residual de dividendos y la teoría de
irrelevancia. Teoría sobre la política de dividendos. La teoría residual de dividendos tiene como centro las oportunidades de financiamiento que tiene la empresa a través de los dividendos, es decir, toma como punto de partida que el pago de dividendos en efectivo es un residuo pasivo que la empresa en cualquier momento deberá cumplir. Siendo que es una obligación de pago, la empresa disminuye total o parcialmente los importes a pagar con el fin de obtener financiamiento y poder incursionar en oportunidades de inversión que incrementen los rendimientos. Por otro lado, se tiene la teoría de la irrelevancia de los dividendos. A diferencia de la teoría analizada anteriormente, esta teoría expone que los dividendos no afectan el valor de la empresa ni de las acciones. Política de dividendos como fuente de financiamiento. Linder sostenía que la política de dividendos únicamente dependía del nivel de beneficios pasados y presentes de la empresa. Por tanto, las políticas de dividendos atienden a dos facetas. La primera, cuando existe la inclinación por la no distribución de dividendos y fortalecer el capital de trabajo. La segunda, remunerar la inversión realizada por el accionista, disminuyendo la protección de las empresas. Dividendos son utilidades que se pagan a los accionistas como retribución de su inversión, cuya cuantía es proporcional a la participación de cada accionista en el capital social de la empresa. El reparto de beneficios se realiza sobre la parte de los mismos que el Consejo de Administración acuerda repartir. La política de dividendos es el plan de actuación que diseña una empresa para dirigir sus beneficios entre los accionistas a través de los dividendos. La política debe tomar en cuenta dos objetivos básicos: maximizar el beneficio de los propietarios de la empresa y la obtención suficiente de financiamiento. En la maximización de la riqueza, dicha política debe diseñar no solamente para maximizar el precio de la acción en el año siguiente, sino para maximizar la riqueza en el largo plazo. En cuanto a la obtención suficiente de financiamiento, nos dice que sin un financiamiento suficiente para realizar proyectos aceptables, el proceso de maximización de la riqueza no puede llevarse a cabo. La empresa debe planear sus requerimientos futuros de fondo y tomando en cuenta la disponibilidad externa de fondos y ciertas consideraciones de mercado. Determinar tanto el monto de financiamiento de utilidades retenidas necesarias como el de utilidades retenidas disponibles después de haber pagado los dividendos mínimos. Esto es que los pagos de dividendos no deben considerarse como un residuo, sino más bien como un desembolso requerido después del cual se pueden reinvertir cualesquiera fondos restantes de la empresa. Política de dividendos según una razón de pago constante. En el caso de los dividendos no existe plazo, fecha o porcentaje determinado para su pago, lo que implica que se puedan decretar los porcentajes de dividendos de acuerdo a que el Consejo lo considere pertinente. La desventaja de esa política se presenta cuando la empresa baja sus utilidades o en su efecto exista pérdida. El dividendo por acción disminuirá la razón de la disminución de la utilidad, lo que implicaría una información negativa para los socios y los posibles futuros inversionistas. Por lo anterior, esta política establece un porcentaje de las utilidades a pagar como dividendos. Política de dividendos regulares. La Ley General de Sociedades Mercantiles no establece fechas o periodos en que se deben llevar a cabo el pago de dividendos. Tampoco determina importes o porcentajes que deben pagarse. Esto implica que las empresas tienen la libertad para decidir cada cuándo se deben pagar. Si bien es cierto, lo cotidiano es que se pague de manera anual, debido a que es la fecha en que se conoce si se generó utilidad o pérdida. La política de dividendos regulares tiene como característica el establecimiento de dividendos a pagos fijos por periodo establecido, es decir, sin importar la situación que guarde la sociedad. Esta deberá pagar los dividendos de acuerdo a lo establecido. Política de dividendos bajos, regulares y extras. Los dividendos juegan un papel muy importante en la información financiera que presentan a los inversionistas. Una de las posturas que en ocasiones presentan los inversionistas es la garantía
de obtener rendimientos sin importar si son bajos, pero con garantía que su inversión es redituable. Por tanto, esa política de rendimiento bajo garantiza el pago de estos, con la condición de que exista un importe mayor de utilidades a las establecidas para percibir dividendos. Se pagará un importe por dividendos adicionales o denominados dividendos extras. Esta política protege está abocada a la protección de la empresa, garantizando su integridad y operación futura. De igual forma, protege la inversión realizada por parte del accionista. Una política de dividendos bajos no necesariamente proporciona información negativa. Al contrario, puede darse el caso que la situación que atraviesa la empresa es difícil, lo que implica el buscar el fortalecimiento y recuperación de esta. Por tal motivo, se debe hacer un análisis financiero y legal de las políticas de dividendo. Dividendos en efectivo. Un dividendo en efectivo es el pago por parte de una empresa de una porción de sus beneficios a sus accionistas. Se transfiere capital de la empresa a los accionistas en vez de mantenerse dentro del balance. Es por tanto dinero que la empresa ya no posee y que no puede utilizar para sus operaciones ni inversiones. En esa teoría estricta, el valor de la empresa bolsa debería caer exactamente la misma cantidad que reporte, ya que es dinero que deja tener y por tanto debería valer menos. Para los dividendos que se pagan en efectivo, generalmente se hace la reparación de manera semestral y existe la posibilidad de que se abone algún dividendo extraordinario, es decir, un porcentaje decretado por los estatutos de la sociedad como adicional, además de los dividendos regulares. Por ejemplo, si la empresa posee algún bien como una maquinaria para operar y se decide venderlo, por parte de la ganancia representaría ser un dividendo extraordinario. Los dividendos en no efectivo o por acciones. Un dividendo en acciones es el pago de dividendo en forma de acciones a los propietarios existentes. Las empresas recurren a menudo a este tipo de dividendo como una forma de reemplazarlo o adición a los dividendos en efectivo. Aspectos contables. En el sentido contable, el pago de un dividendo en acciones significa un cambio entre las cuentas de capital en vez de una utilización de fondos. Divisiones en acciones. Las divisiones de acciones tienen un efecto sobre el precio de las acciones de una empresa similar al de los dividendos en acciones. La división de acciones es un método comúnmente empleado para reducir el precio de mercado las acciones de la empresa mediante el incremento en el número de acciones determinadas por cada accionista. Las empresas suelen creer que el precio de sus acciones es demasiado alto y que una reducción en el precio de mercado hará más dinámicas las transacciones. Proceso para pagar dividendos. Para realizar el pago de dividendos se debe tener en claro que existen fechas de importancia para su pago. 1. Fecha de declaración. Es la fecha en que se decreta el pago de dividendos a todos aquellos accionistas que se encuentran registrados con acciones de la sociedad a una fecha determinada. Por tanto, a estos se les decretará pago de dividendos. 2. Fecha de registro. La sociedad se encarga de elaborar una lista de todos los accionistas de la sociedad a la fecha. Es importante resaltar que aquellos accionistas que no hubieran realizado su notificación de traspaso o compra de acciones a esta fecha no serán tomados en cuenta para la realización del listado. 3. Fecha sin dividendos. Es considerado el tiempo en que se venden las acciones antes de la fecha de registro. Por tanto, estos no van a tener derecho a dividendos. El tiempo de establecimiento antes de la fecha de registro es de 4 días. Es decir, si la fecha de pago de dividendos es el día 31 de agosto, todas aquellas acciones que se vendan entre el periodo correspondiente del 28 al 31 de agosto
no tendrán derecho a pago de dividendos. 4. Fecha de pago. Es la fecha decretada por la Asamblea de Accionistas en que se realiza el pago correspondiente de los dividendos a los socios que se encuentran inscritos en la lista elaborada previamente.